Siempre supe que los ricos caían del cielo, pero nunca de forma tan literal, dijo ella con voz serena mientras revisaba sus pupilas con una pequeña linterna. ¿Siempre eres tan encantadora con tus pacientes, doctora?, respondió él, intentando ignorar el punzante dolor que recorría cada centímetro de su cuerpo. Solo con aquellos que destruyen mi techo al caer, contestó sin inmutarse, apuntando algo en su tabla. Felicidades, señor Valente, está vivo, aunque dudo que pueda decir lo mismo de su helicóptero. Miguel Valente intentó incorporarse, pero una descarga eléctrica de dolor lo paralizó instantáneamente. El pánico se reflejó en sus ojos. No, podía mover las piernas. Quieto, ordenó ella con firmeza. Su columna está severamente comprometida. Un movimiento brusco y podría empeorar todo. El lugar no se parecía en nada a las lujosas clínicas privadas a las que estaba acostumbrado. Las paredes de madera, el olor a desinfectante barato y los equipos médicos antiguos le confirmaron que estaba en medio de la nada. Su último recuerdo era el sonido ensordecedor de las aspas fallando, la voz del piloto gritando instrucciones y luego oscuridad. ¿Dónde estoy?, exigió saber, intentando recuperar algo de control. En mi clínica rural a 3 horas de Sao Paulo, respondió ella mientras preparaba una inyección. Tienes suerte de que en mi otra vida fui cirujana traumatóloga antes de exiliarme aquí. La mujer no pasaría de los 30 años, pero sus ojos reflejaban una madurez inusual. Su bata blanca contrastaba con su cabello negro recogido en una coleta ya desordenada. No usaba maquillaje ni joyas, excepto un pequeño colgante con forma de mariposa. Doctora Elena Duarte, se presentó finalmente, inyectando un calmante en su suero. Y usted es Miguel Valente, el hombre que ha comprado medio Brasil. Su rostro aparece en demasiadas revistas como para no reconocerlo. Miguel estudió su expresión, buscando la típica admiración o interés que despertaba en las mujeres. No encontró nada, solo profesionalismo frío y quizás un destello de desprecio. Necesito un teléfono, demandó intentando ignorar el dolor. Mi asistente debe estar... Su teléfono se hizo pedazos, igual que su helicóptero, interrumpió Elena. Y las líneas locales están caídas por la tormenta. Mañana podrá hacer todas las llamadas que quiera y regresar a su mundo. Hoy está atrapado aquí, conmigo. El calmante comenzó a hacer efecto, pero no lo suficiente para silenciar su irritación. ¿No hay nadie más en esta... clínica?, preguntó, mirando alrededor con evidente desprecio. Mi enfermero tuvo que ir al pueblo por medicamentos. Somos solo usted y yo, respondió ella mientras comenzaba a examinar su torso con manos expertas. 3 costillas fracturadas, contusiones múltiples y... Sus dedos presionaron ligeramente varios puntos. Posible daño en vértebras, lumbares. Miguel atrapó su mano instintivamente, no por el dolor sino por la electricidad que sintió con su tacto. Era lo primero real que sentía desde el accidente. Sus ojos se encontraron en un silencio espeso. «Suélteme, señor Valente», dijo ella sin alterarse, aunque un leve rubor apareció en sus mejillas. «Miguel», corrigió él sin soltar su mano. «Si vas a tocarme así, al menos llámame por mi nombre». Elena liberó su mano con suavidad pero firmeza. «Necesito realizar más exámenes, pero debo ser clara. Existe la posibilidad de que la lesión en su columna sea permanente». Aún así, palabras cayeron como plomo. «Imposible», respondió él con una sonrisa forzada. «Conozco a los mejores médicos del mundo. Ellos me arreglarán». «La medicina no es una empresa que pueda comprar, señor Valente», respondió ella mientras terminaba de vendar su torso. «Algunas cosas no tienen solución, ni siquiera para los millonarios». «Billonario», corrigió él con arrogancia, «y todo tiene un precio». Elena lo miró directamente, sus ojos verdes brillando con intensidad. «Eres tan frío como un bisturí, doctora», comentó él, intentando provocarla. «Y usted tan arrogante que siente falta hasta del dolor», respondió ella con una sonrisa contenida. «Descanse, mañana comenzaremos a evaluar el verdadero alcance de su lesión». Miguel observó cómo ella salía de la habitación,
Por primera vez en años alguien lo trataba sin la más mínima deferencia. Era refrescante, irritante y estimulante. Las horas pasaron lentas, mientras la tormenta arreciaba afuera. A medianoche, incapaz de dormir, Miguel se incorporó con dificultad hasta alcanzar la silla de ruedas junto a su cama. Con esfuerzo, logró sentarse en ella y acercarse a la ventana. La lluvia golpeaba con furia los cristales, pero pudo distinguir una figura solitaria bajo el pequeño pórtico. Era Elena, sentada en un banco de madera, con la cabeza entre las manos. Estaba llorando. La imagen lo golpeó con más fuerza que cualquier diagnóstico. Esa mujer fuerte, sarcástica e impenetrable estaba desmoronándose en la soledad de la noche. Por un momento, Miguel se olvidó de su propio dolor. Cuando ella finalmente levantó la mirada, sus ojos se encontraron a través del cristal. No hizo ademán de secarse las lágrimas ni de fingir fortaleza. Simplemente lo miró con una honestidad brutal que lo dejó sin aliento. En ese silencio compartido, algo se quebró entre ellos. Una primera grieta en el muro que ambos habían construido a su alrededor. La tormenta continuó, implacable, aislándolos del mundo exterior mientras Miguel comprendía que, quizás, su verdadera caída no había sido desde el helicóptero, sino en ese preciso instante. «No necesito tu lástima», murmuró Miguel mientras intentaba sin éxito levantar la pesa con su brazo tembloroso. «¿Lástima?», respondió Elena ajustando el equipo de fisioterapia. «Lo que necesitas es dejar de autocompadecerte. Han pasado 3 semanas y sigues comportándote como si el mundo te debiera algo». El sudor perlaba la frente de Miguel. 3 semanas desde 1900, el accidente. 3 semanas atrapado en esta clínica rural con una mujer que parecía inmune a su dinero, su apellido y sus tácticas de manipulación. La tormenta había pasado hacía tiempo, pero las carreteras quedaron tan dañadas que el traslado a São Paulo era imposible. Al menos esa era la excusa que Elena le daba cada vez que insistía en marcharse. «Los resultados no mienten, Miguel», continuó ella, mostrándole las radiografías. «La lesión medular no es completa. Hay esperanza si trabajas duro». La luz del atardecer se filtraba por las ventanas de la pequeña sala de rehabilitación. El enfermero Roberto dormitaba en una silla junto a la puerta, agotado tras el largo turno. «Háblame de ti», pidió Miguel repentinamente, sorprendiendo, incluso a sí mismo. ¿Por qué una cirujana brillante termina enterrada en este rincón olvidado? Elena se tensó visiblemente, sus manos deteniéndose sobre el equipo. «Prefiero hablar de tu rehabilitación», respondió cortante. «Ya hablamos de eso todo el día. Ahora quiero conocerte». Sus miradas se encontraron desafiantes. «¿Para qué? ¿Para añadirme a tu colección de personas analizadas y categorizadas?» Miguel sonrió genuinamente divertido por primera vez en semanas. «Para entender por qué lloras sola en las noches». El rostro de Elena palideció. «No tienes derecho a...» «También tengo pesadillas», la interrumpió él, con una vulnerabilidad que no pretendía mostrar. «Cada noche, el sonido de las aspas rompiéndose, la caída, y luego el silencio absoluto al despertar y darme cuenta de que mis piernas no responden». El silencio se instaló entre ellos como un tercer ocupante en la habitación. Elena finalmente se sentó frente a él resignada. «Perdí a alguien», confesó en voz baja, «y me culpan por ello. Quizás con razón». Miguel no presionó. Por primera vez en su vida, simplemente escuchó. Las sesiones nocturnas se volvieron su rutina secreta. Después de que Roberto se marchara, cuando la clínica dormía, conversaban durante horas. Ella le habló de su infancia en un barrio humilde, de su lucha por estudiar medicina, de pequeños fragmentos de su vida. Nunca mencionó a quién había perdido, ni por qué se exilió en aquel lugar. Él le contó sobre el imperio empresarial que construyó desde cero, sobre las noches sin dormir, cerrando negocios, sobre la frialdad que cultivó como herramienta de poder. Nunca mencionó su soledad ni el vacío que sentía incluso antes del accidente. Una noche, particularmente frustrante, Miguel arrojó las pesas al suelo tras un ejercicio fallido. «No puedo»,
gritó golpeando los reposabrazos de la silla de ruedas. «¡Maldita sea, no puedo!». Elena se acercó sin decir palabra. En lugar de recoger las pesas o regañarlo, se arrodilló frente a él y apoyó las manos en sus rodillas inmóviles. «Sí puedes», susurró con una convicción que lo abrumó. «Eres el hombre más terco y obstinado que he conocido. No vas a rendirte ahora». Lágrimas de rabia y frustración rodaron por las mejillas de Miguel. Sin pensarlo, tomó el rostro de Elena entre sus manos y la miró fijamente. «¿Por qué te importa tanto?», preguntó con voz quebrada. «No lo sé», respondió ella con honestidad brutal. «Ojalá no me importara». El beso llegó como una tormenta contenida demasiado tiempo. No fue suave ni delicado. Fue desesperado, hambriento, como si ambos hubieran estado ahogándose y finalmente encontraran aire. Las manos de Miguel recorrieron el rostro de Elena, memorizando cada detalle con las yemas de sus dedos. Ella se aferró a sus hombros, temblando, ligeramente mientras el beso se profundizaba. Cuando finalmente se separaron, la respiración agitada de ambos era el único sonido en la habitación. «No debería», comenzó ella. «No lo digas», Miguel la interrumpió acariciando su mejilla. «Por una vez en tu vida no pienses en lo que deberías hacer». Elena cerró los ojos, rendida a la batalla que libraba internamente. Cuando los abrió de nuevo, Miguel vio una determinación diferente en ellos. Se puso de pie y cerró la puerta con llave. Luego, con movimientos deliberadamente lentos, regresó hasta él. «No puedo prometerte nada», advirtió. «No te pido promesas», respondió él, atrayéndola nuevamente. El tiempo se diluyó mientras la ropa desaparecía entre caricias cautelosas y besos ardientes. Miguel la guió hacia su regazo, sorprendido por la intensidad de las sensaciones que aún podía experimentar. Las manos de Sintuse Elena eran firmes pero delicadas, explorando su cuerpo herido con reverencia profesional y pasión contenida. Sus cuerpos se encontraron en un ritmo lento, casi doloroso. Cada suspiro, cada estremecimiento, cada mirada sostenida valía más que 1000 palabras. No era solo deseo, era reconocimiento, conexión, vulnerabilidad compartida. «Mírame», pidió él cuando ella cerró los ojos, perdida en sensaciones. «Quiero verte». Elena obedeció exponiendo su alma en aquella mirada mientras alcanzaban juntos un clímax que trascendía lo físico. Después, tendidos en la pequeña camilla de fisioterapia, el silencio los envolvió como una manta cálida. Miguel trazaba círculos en la espalda desnuda de Elena, maravillado por la suavidad de su piel. «¿Qué pasará mañana?», preguntó ella finalmente, con la cabeza apoyada en su pecho. «Lo que tú quieras que pase», respondió él, besando su cabello. Elena se incorporó sobre un codo para mirarlo directamente. «No puedo ser tu proyecto de rehabilitación emocional, Miguel, y yo no puedo ser tu redención o tu escape, Elena», replicó él acariciando su rostro. «Pero podemos ser esto, aquí y ahora». Ella asintió, recostándose nuevamente junto a él. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por la ventana, Miguel despertó solo. La camilla conservaba aún el calor del cuerpo de Elena, pero ella había desaparecido. Confundido, se incorporó con dificultad. Sobre la mesa de instrumentos encontró una nota escrita con letra apresurada. «Lo siento». Al llamar su nombre, solo el silencio le respondió. Roberto llegó 1 hora después, sorprendido. «¿La doctora Elena?», preguntó el enfermero confundido. «Se marchó temprano. Dijo que tenía una emergencia personal y que yo me encargaría de usted hasta que llegue su reemplazo mañana». Miguel sintió un frío que ninguna manta podría aliviar. La noche que había ardido entre ellos dejaba solo cenizas y 1000 preguntas sin responder. ¿Firmarás el contrato con Petrobras o seguirás mirando por la ventana como un adolescente abandonado? La voz de Luciana, su asistente ejecutiva, sacó a Miguel de su ensimismamiento. 3 meses habían pasado desde su regreso a Sao Paulo. Su ático en el edificio más exclusivo de la ciudad seguía pareciéndole una jaula lujosa. La rehabilitación avanzaba. Podía dar algunos pasos con andador, pero la silla de ruedas seguía siendo su compañera constante. «Firma tú»,
respondió secamente, girando la silla para enfrentarla. Para eso te pago una obscenidad mensual, Luciana. Suspiró, acostumbrada al nuevo Miguel, más sombrío, más impaciente, constantemente ausente aunque estuviera físicamente presente. Ya investigamos en todos los hospitales y clínicas de Brasil, dijo ella, dejando unos documentos sobre el escritorio. La doctora Helena Duarte parece haberse esfumado. Miguel apretó los puños hasta que los nudillos se volvieron blancos. Llevaba semanas buscándola, utilizando todos sus recursos y contactos. Nada. Era como si la tierra se la hubiera tragado. «Déjame solo», ordenó. En cuanto Luciana salió, Miguel lanzó la copa de whisky contra la pared, viendo cómo se hacía añicos. El alcohol era su nuevo refugio, junto con las mujeres que desfilaban por su cama intentando llenar un vacío con forma de doctora. La noche cayó sobre São Paulo mientras Miguel contemplaba la ciudad desde su terraza. Las luces parpadeaban como estrellas artificiales, recordándole lo lejos que estaba de aquella clínica rural donde, paradójicamente, se había sentido más vivo que nunca. El timbre del intercomunicador lo sobresaltó. «Señor Valente», habló el guardia de seguridad. «Hay una situación en el lobby. Un muchacho intenta entrar, dice que tiene que verlo urgentemente». «No recibo a nadie», respondió tajante. «Ha mencionado a una doctora Helena, señor». El corazón de Miguel se detuvo por un instante. «Súbanlo». Ahora, minutos después, un joven delgado de unos 16 años entró al apartamento escoltado por seguridad. Vestía ropa desgastada pero limpia, y sus ojos, astutos y desconfiados, escanearon rápidamente el lujoso entorno. «¿Quién eres?», exigió Miguel. «¿Qué sabes de Helena?». El chico sonrió revelando un diente frontal astillado. «Soy Nando», respondió con calma sorprendente. «Y primero vamos a hablar de esto». Sacó una billetera de su bolsillo. «Su seguridad apesta, señor billonario. Le robé esto hace 3 calles, cuando bajó a comprar cigarrillos». Miguel reconoció su billetera de cuero italiano. Ni siquiera había notado que faltaba. «¿Viniste a devolverla?», preguntó con sarcasmo. «¿O a presumir?». «Vine porque lo seguían». Nando se acercó a la ventana y señaló discretamente. «Ese auto negro, 2 hombres, lo observan desde hace días». Miguel rodó hasta la ventana. Efectivamente, un sedán oscuro estaba estacionado con el motor encendido. «¿Por qué debería creerte?». «Porque hoy intentaron secuestrarlo», respondió Nando. «Cuando usted se bajó del auto, uno avanzó con una pistola. Me interpuse fingiendo tropezar con usted. El tipo se asustó y retrocedió». Miguel recordó vagamente el incidente. Había estado tan absorto en sus pensamientos que apenas registró al chico que chocó contra él. «¿Por qué me ayudarías?». Nando se encogió de hombros. «La doctora Helena me ayudó una vez. Me habló de usted. El nombre de Helena fue como una descarga eléctrica. ¿La conoces? ¿Dónde está?». «No la he visto en meses», respondió el chico, recorriendo la habitación, tocando objetos lujosos con curiosidad infantil. «Pero ella me salvó cuando me apuñalaron en una pelea. Curó mi herida en su clínica clandestina». «¿Clínica clandestina?». Miguel estaba cada vez más confundido. En el sótano de la farmacia abandonada en Heliópolis, Nando se detuvo frente a una fotografía enmarcada sobre la chimenea. «Es ella, ¿no?». Miguel rodó rápidamente hacia la fotografía. Era la única imagen que tenía de Helena, tomada a escondidas mientras ella leía en el porche de la clínica rural. «¿La has visto recientemente?». Insistió desesperado. «Hace 2 meses, tal vez». Nando frunció el ceño. Parecía diferente, enferma quizás, o asustada. Aquella noche, después de que la seguridad verificara la historia de Nando y reforzara la vigilancia, Miguel hizo algo impulsivo. Ofreció al chico quedarse. Necesitaba saber más sobre Helena, se dijo a sí mismo. No tenía nada que ver con la soledad que lo ahogaba. Los días se convirtieron en semanas. Nando, inicialmente receloso, comenzó a adaptarse a la vida en el ático. Miguel descubrió que el chico era sorprendentemente inteligente y observador. Se encontró enseñándole sobre inversiones, tecnología, incluso ayudándole con estudios que había abandonado años atrás.
Una noche, mientras cenaban comida china directo de las cajas, Nando dejó caer una bomba. Creo que sé por qué. La doctora desapareció, dijo masticando tranquilamente. Tiene que ver con el Hospital Central. El tenedor de Miguel quedó suspendido a medio camino. ¿El Hospital Central? Es parte de mi grupo empresarial. Exacto, asintió Nando. Ella nunca me contó detalles, pero mencionó que alguien poderoso la había hecho cargar con culpas ajenas. Algo sobre un paciente que murió. Un sudor frío recorrió la espalda de Miguel. Era posible que él, indirectamente, hubiera arruinado la vida de Elena incluso antes de conocerla. El timbre del apartamento interrumpió sus pensamientos. El guardia anunció por el intercomunicador. «Señor Valente, hay una mujer abajo que insiste en verlo. Dice llamarse Elena Duarte». Miguel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Nando lo miró con los ojos muy abiertos. «Hazla subir», ordenó con voz temblorosa. El ascensor privado pareció tardar una eternidad. Cuando las puertas finalmente se abrieron, allí estaba, ella. Elena lucía más delgada, con ojeras pronunciadas y el cabello más largo. Vestía un sencillo vestido azul que no lograba disimular la curva pronunciada de su vientre. Estaba embarazada, muy embarazada. Miguel quedó paralizado, incapaz de articular palabra. Nando rompió el silencio incómodo. «Doctora Elena», exclamó corriendo hacia ella. La sorpresa en el rostro de Elena fue evidente. «¿Nando? ¿Qué haces aquí?» «Vivo aquí», respondió el chico con orgullo. «Temporalmente». Elena miró a Miguel con incredulidad. «Necesitamos hablar», dijo. Finalmente, su voz un susurro tenso. A solas. Nando captó la indirecta y desapareció en la habitación de invitados. El silencio entre ellos se volvió espeso, casi tangible. «Desapareciste», acusó Miguel encontrando finalmente su voz. «Sin explicación, sin despedida». «Tenía mis razones», respondió ella, manteniéndose de pie a pesar de su evidente cansancio. «¿Cómo está tu rehabilitación?», preguntó, su tono profesional contrastando con la intimidad de la situación. «¿En serio?». Miguel rió amargamente. «¿Desapareces durante meses, vuelves embarazada y me preguntas por mi rehabilitación?». Helena cerró los ojos como reuniendo fuerzas. «Fue un error venir», dijo girándose hacia el ascensor. Miguel avanzó rápidamente con la silla, bloqueándole el paso. «No te atrevas a huir otra vez». Su voz temblaba de emoción contenida. «Me debes una explicación». «No te debo nada», respondió ella, sus ojos brillantes de lágrimas no derramadas. «Lo que pasó entre nosotros fue un error, una noche de debilidad». «¿Un error?». Miguel se acercó más, hasta que pudo sentir el calor emanando de ella. «No me mientas, Elena». «No a mí». El aire entre ellos crepitaba con tensión no resuelta. Elena dio un paso atrás, protectivamente colocando una mano sobre su vientre. Miguel siguió el gesto con la mirada. Extendió la mano, temblorosa, hasta tocar suavemente la curva de su embarazo. «¿Es mío?», preguntó, su voz apenas audible. Elena lo miró directamente a los ojos, una mezcla de dolor, miedo y algo más profundo reflejándose en su mirada. Abrió la boca, pero las palabras parecieron quedar atrapadas en su garganta. El tiempo pareció detenerse mientras Miguel aguardaba una respuesta que cambiaría su vida para siempre. «Sí». La palabra abandonó los labios de Elena como una confesión. «Es tuyo». Miguel cerró los ojos asimilando el impacto de aquella simple sílaba que transformaba su existencia. «¿Ibas a decírmelo?», preguntó con voz controlada. «No lo sé», admitió, mirando hacia la ciudad nocturna. «Necesito tu ayuda, Miguel. Es sobre el Hospital Central. El hospital que forma parte de mi grupo empresarial», completó él. «¿Qué tiene que ver contigo?». La puerta de la habitación de invitados se abrió ligeramente. Nando los observaba, pretendiendo no escuchar. «Ven». «Aquí», llamó Miguel. «Esto también te concierne». Esa noche Elena reveló fragmentos de su historia. Había trabajado en el Hospital Central, hasta que su hermana menor, Luisa, ingresó con una apendicitis que se complicó por negligencia. El cirujano, amigo del director médico,
cometió errores fatales. Para proteger al hospital y al grupo, Valente, fabricaron evidencia culpando a Elena. Perdí mi licencia, mi reputación, a mi hermana. Su voz se quebró. Acabé en aquella clínica rural atendiendo a campesinos que no sabían ni mi apellido. Hasta que caí del cielo, completó Miguel, la culpa pesando en cada palabra. ¿Y ahora qué?, preguntó Nando. ¿Van a demandar al hospital? Elena negó. Han aparecido más casos similares. Necesito acceso a los archivos internos para probar el patrón de encubrimientos. ¿Por eso viniste? ¿Para usar mis accesos? Sí, respondió, sin rodeos. Y para que conocieras la verdad, te daré lo que necesitas, dijo finalmente. Pero con una condición. Te quedas aquí hasta que nazca el bebé. 1 semana, concedió ella. 1 mes, contrarrestó él. 2 semanas, ofreció. Final. Trato hecho. Los días siguientes establecieron una extraña rutina. Elena ocupó la habitación de invitados. Nando se trasladó al sofá-cama y Miguel descubrió que su apartamento, antes tan vacío, ahora parecía demasiado pequeño. Mientras Elena investigaba los archivos hospitalarios, Miguel retomó su rehabilitación con renovado vigor. Nando resultó ser el pegamento inesperado que unía aquella extraña convivencia. Una tarde, Miguel encontró a Elena dormida en el sofá, con una mano protectora sobre su vientre. La observó memorizando cada detalle de su rostro. Algo se removió dentro de él, la certeza de que había encontrado su lugar en el mundo. Elena abrió los ojos, sorprendiéndolo. ¿Cuánto tiempo llevas mirándome? No lo suficiente, respondió. Con sinceridad. No hagas esto, Miguel, pidió en voz baja. No compliques más las cosas. ¿Te refieres a las cosas que ya complicamos con un hijo? ¿O a las que complicamos cuando me hiciste sentir vivo por primera vez? Ambas, admitió. No puedo permitirme sentir nada por ti hasta resolver lo del hospital. Necesito justicia para Luisa. Esa noche, la tensión estalló tras una cena silenciosa. Nando se había retirado temprano. Vi los documentos que... Estabas revisando, comenzó Miguel. Son archivos de mi oficina personal. ¿Cómo los conseguiste? Tengo mis métodos, respondió desafiante. Estás husmeando en mi vida mientras mantienes la tuya perfectamente sellada. ¿Qué quieres saber?, espetó Elena. ¿Los detalles de cómo perdí todo por culpa de tu hospital? ¿O prefieres escuchar cómo pasé los últimos meses vomitando cada mañana, sola, preguntándome si debía abortar al hijo del hombre cuyo imperio destruyó mi vida? El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Lo consideraste?, preguntó finalmente. ¿Abortar? Por un momento, confesó, hasta que sentí la primera patada. Miguel avanzó hacia ella, su silla moviéndose silenciosamente. Ódiame si quieres, pero no me alejes de mi hijo, ni de ti. Algo se quebró en la expresión de Elena. Miguel la atrajo hacia él con desesperación. Sus labios se encontraron en un beso furioso, cargado de rabia, dolor y deseo. Ella respondió con igual intensidad, sus manos aferrándose a su camisa. Tan abruptamente como comenzó, Elena se separó. Esto no apaga lo que hiciste, susurró, lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Qué hice exactamente? No sabía nada sobre tu hermana cuando ocurrió. La ignorancia no es inocencia, respondió. Tu mundo es el que permite que hombres como el director médico destruyan vidas sin consecuencias. Sus palabras golpearon a Miguel como un puñetazo. Por primera vez, vio su imperio desde los ojos de quienes habían quedado aplastados bajo su peso. Esa noche, el teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Víctor Méndez, su socio. Miguel, tenemos un problema. Alguien está accediendo a los archivos confidenciales del Hospital Central desde tu apartamento. Me ocuparé de ello, respondió secamente. Si esto sale a la luz, perderemos millones. El Consejo quiere respuestas. Y tengo entendido que estás hospedando a Elena Duarte. Si está buscando venganza, podría hundirnos. Tenemos suficiente material para destruir lo que queda de su reputación. Al levantar la mirada, vio a Elena, observándolo. Su expresión indicaba que había escuchado suficiente. Cuando Miguel la alcanzó, estaba recogiendo sus pertenencias.
No voy a esperar a que me destruyan de nuevo, dijo sin mirarlo. No puedes irte así, argumentó. No en tu estado, mírame, desafió ella caminando hacia la puerta. Miguel la bloqueó con su silla. Por favor, dame un día para arreglar esto. ¿Cómo sé que no es una trampa? ¿Que no estás ganando tiempo para proteger tu imperio? Porque te amo, respondió, las palabras sorprendiéndolo. A ti y al bebé, y a ese chico entrometido que nos observa fingiendo no hacerlo. Nando pareció avergonzado. Elena permanecía inmóvil, dividida entre la desconfianza y la esperanza. Un día, concedió finalmente. Confía en mí una última vez. Esa es la cuestión, respondió con tristeza. Nunca confié en ti. Solo me permití olvidar quién eras. Sus palabras dejaron a Miguel sin aliento, enfrentándolo a una verdad que había estado evitando. Quizás no bastaba con amar. Quizás necesitaba convertirse en alguien digno de ser amado. El amanecer encontró a Miguel en su despacho, rodeado de documentos y pantallas. A su lado Nando cabeceaba, negándose a abandonarlo pese al cansancio. Los archivos desplegados ante él revelaban un patrón sistemático de encubrimientos en el Hospital Central, orquestados por el director médico y respaldados por el departamento legal del Grupo Valente. El caso de Luisa, la hermana de Elena, era solo la punta del iceberg. Habían sido al menos 12 pacientes fallecidos cuyos expedientes fueron alterados para proteger a médicos incompetentes con conexiones poderosas. «Es peor de lo que pensaba», murmuró Miguel. «Mucho peor». «¿Realmente no sabías nada?», preguntó Nando. «Sabía que existían irregularidades», admitió, «pero nunca pregunté detalles. Era conveniente no saber». A las 9, Víctor Méndez entró acompañado por 2 abogados. Su expresión se evaporó al ver los documentos sobre la mesa. «¿Qué diablos es esto, Miguel?» «La verdad», respondió. «¿Sabías lo que estaba pasando en el Hospital Central?» Víctor desvió la mirada, confirmando sus sospechas. «Son negocios», se defendió. «Siempre hay daños colaterales. Tú mismo me enseñaste eso». «¿Daños? ¿Colaterales?» La voz de Elena resonó desde la puerta. «Mi hermana tenía 19 años, estudiaba danza. Entró caminando al hospital y salió en una bolsa negra». Víctor se tensó. «Lamentable, sin duda», respondió con frialdad. «Pero si insistes en remover este asunto, destruiremos lo poco que queda de tu reputación profesional, doctora Duarte». «No, la amenaces en mi casa», intervino Miguel con voz peligrosamente calma. Empujó una carpeta hacia Víctor: «Mi renuncia al consejo directivo y mi decisión de vender mis acciones del Hospital Central. ¿Has perdido la cabeza? ¿Por esta mujer? ¿Por una aventura y un embarazo que ni siquiera sabemos si es tuyo?» El puño de Miguel golpeó la mesa. «Basta, esto no se trata de Elena o del bebé. Se trata de que construimos un imperio sobre mentiras y cuerpos. El accidente te cambió», dijo Víctor finalmente. «El Miguel que conocía entendía cómo funciona el mundo. El accidente me hizo ver lo que siempre estuve determinado a ignorar», respondió. «Ahora puedes unirte a mí para corregir esto, o puedes enfrentarme. Vas a arrepentirte», advirtió Víctor. «El consejo no aceptará esto sin luchar. Estoy contando con ello». Cuando la puerta se cerró, Elena se acercó a la mesa. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué arriesgarlo todo así? Porque llevo toda mi vida construyendo un imperio sin darme cuenta de que estaba perdiendo mi alma», confesó. «Porque estoy cansado de ser el villano en esta historia. Te costará millones». «Tengo millones. Lo que no tenía era paz». Nando se escabulló discretamente, dejándolos solos. «No espero que me perdones», dijo Miguel. «Ni siquiera espero que me creas. Solo quiero que sepas que pase lo que pase con nosotros, voy a hacer lo correcto. Por Luisa, por todas las víctimas y por nuestro hijo». Algo cambió en la mirada de Elena. No era perdón, pero quizás el primer destello de algo que podría convertirse en confianza. La mañana siguiente amaneció con titulares esperados. Heredero del Grupo Valente denuncia irregularidades en Hospital Central.
Las acciones se desplomaron. Su teléfono no dejaba de sonar. Miguel ignoró las llamadas. En cambio, pasó la mañana entregando pruebas al fiscal general. Al mediodía, el mundo exterior parecía arder, pero dentro del apartamento reinaba una extraña calma. Elena revisaba unos exámenes mientras Nando preparaba torpemente un almuerzo. ¿Estás bien?, preguntó Elena. Sorprendentemente sí, respondió. Es como si me hubiera quitado un peso de encima. Un trueno retumbó. Nubes de tormenta se acumulaban sobre la ciudad. Va a llover, observó Elena. Como aquella noche. Miguel recordó su primer encuentro en la clínica rural. Voy a salir, anunció. Hay algo que necesito hacer. Con esta tormenta, no creo que sea prudente en tu condición. Algunos asuntos no pueden esperar. 3 horas después, la lluvia caía con furia cuando Miguel localizó a Elena en el parque Ibirapuera, exactamente donde Nando había sugerido. Miguel avanzó bajo la lluvia, su silla eléctrica protestando ante la humedad. El barro dificultaba su avance, pero cada centímetro ganado era una victoria. «¡Estás loco!», exclamó Elena cuando finalmente llegó a su lado. «Podrías haberte lastimado. Necesitaba encontrarte», respondió jadeante. «Necesitaba decirte algo que no podía esperar». La lluvia formaba cortinas plateadas alrededor del kiosco, aislándolos del mundo. «Hoy presenté mi testimonio contra el Grupo Valente», comenzó. «Mi propio nombre está en los documentos. Voy a enfrentar las consecuencias legales. Te estás entregando, ¿por qué? Porque no puedo pedirte que confíes en mí si no estoy dispuesto a limpiar mi nombre», respondió. «No quiero que nuestro hijo crezca con un padre que escapó de su responsabilidad». «Miguel», susurró ella, «no sé qué pasará ahora. Probablemente enfrente años de litigios, pérdidas financieras, incluso prisión», admitió. «No sería justo pedirte que compartas esa carga». Contra todo pronóstico, Elena sonrió. «¿Y cuándo ha sido justa nuestra historia? Caíste del cielo en mi vida. Te odiaba y te deseaba al mismo tiempo. Me fui sin despedirme y regresé embarazada». Miguel sonrió también a pesar de la gravedad del momento. «No estoy pidiendo promesas», aclaró. «Solo quería que supieras que, sin importar lo que decidas, voy a estar ahí para nuestro hijo. Y para ti, si me lo permites». Un relámpago iluminó el cielo. Miguel, con esfuerzo físico, se levantó parcialmente de la silla, apoyándose en el barandal. Tambaleante, se arrodilló frente a Elena. «No tengo derecho a pedirte perdón», dijo, su voz quebrándose. «Pero lo hago de todas formas». Elena lo observó, lágrimas mezclándose con la lluvia. Se inclinó hacia él, tomando su rostro entre sus manos. «Todavía hay mucho que sanar», susurró. «Mucho que reconstruir». «Lo sé», respondió él, besando sus palmas. «Y estoy dispuesto a intentarlo cada día por el resto de mi vida». La lluvia caía sobre ellos cuando sus labios finalmente se encontraron. No fue un beso apasionado ni desesperado. Fue un beso de promesas, de nuevos comienzos, de heridas que comienzan a cicatrizar. Elena se apartó ligeramente. «Nuestro hijo pateó», susurró con una sonrisa. Miguel colocó su mano sobre el vientre, abultado, sintiendo por primera vez los movimientos de la vida que habían creado. La emoción lo abrumó. «Es fuerte», logró decir, como su madre. Elena lo ayudó a regresar a la silla, sus manos gentiles pero firmes, como aquella primera noche en la clínica. «Vamos a casa», dijo simplemente. La lluvia continuaba cayendo mientras emprendían el regreso, pero por primera vez en mucho tiempo, ambos sentían que no huían de la tormenta, sino que caminaban a través de ella, juntos. El amanecer encontró a Miguel en su despacho, rodeado de documentos, pantallas y tazas de café vacías. No había dormido. A su lado, Nando cabeceaba sobre un sofá negándose a abandonarlo pese al cansancio. «Deberías descansar», sugirió Miguel frotándose los ojos enrojecidos, «y perderme cómo derrumbas tu propio imperio». El chico sonrió con picardía. «Ni loco». Miguel observó los archivos desplegados ante él. Historias clínicas manipuladas,
informes falsificados, correos electrónicos incriminatorios. Todo apuntaba a un patrón sistemático de encubrimientos en el Hospital Central, orquestados por el director médico Renato Campos y respaldados por el departamento legal del Grupo Valente. El caso de Luisa Duarte, la hermana de Elena, era solo la punta del iceberg. Habían sido al menos 12 pacientes fallecidos, cuyos expedientes fueron alterados para proteger a médicos incompetentes con conexiones poderosas. «Es peor de lo que pensaba», murmuró Miguel, sintiendo náuseas. «Mucho peor». «¿Realmente no sabías nada?», preguntó Nando estudiando su rostro. «Sabía que existían irregularidades administrativas», admitió Miguel, la vergüenza tiñendo sus palabras. «Pero nunca pregunté detalles. Era conveniente no saber». El silencio que siguió pesaba como plomo. «Va a costar una fortuna arreglar esto», dijo Nando finalmente. «No se trata de dinero», respondió Miguel sorprendiéndose a sí mismo. «Se trata de hacer lo correcto, aunque sea tarde». A las 9 en punto, Víctor Méndez entró al apartamento, acompañado por 2 abogados. Su expresión de confianza se evaporó al ver los documentos desplegados sobre la mesa. «¿Qué diablos es todo esto, Miguel?», exigió palideciendo. «La verdad», respondió secamente, rodando su silla hasta quedar frente a su socio. «¿Sabías lo que estaba pasando en el Hospital Central?». Víctor desvió la mirada confirmando sus sospechas. «Son negocios, Miguel», se defendió. «Siempre hay daños colaterales. Tú mismo me enseñaste eso». «¿Daños colaterales?». La voz de Elena resonó desde la puerta del despacho. Había estado escuchando todo. «Mi hermana tenía 19 años. Estudiaba danza. Entró caminando al hospital por un simple dolor abdominal y salió en una bolsa negra». Víctor se tensó, pero recuperó rápidamente la compostura. «Lamentable, sin duda», respondió con frialdad calculada. «Pero si insistes en remover este asunto, destruiremos lo poco que queda de tu reputación profesional, doctora Duarte. Tenemos testigos dispuestos a jurar que actuaste negligentemente, que llegaste ebria a una cirugía. El escándalo te seguirá hasta el fin de tus días». Miguel observó cómo Elena encajaba el golpe, erguida a pesar del peso de su embarazo, desafiante a pesar del miedo en sus ojos. «No la amenaces en mi casa», intervino Miguel, su voz peligrosamente calma. «Y definitivamente, no la amenaces delante de mí». Se acercó a la mesa y empujó una carpeta hacia Víctor. «Mi renuncia al consejo directivo», anunció, «y mi decisión de vender mis acciones del Hospital Central». Víctor lo miró estupefacto. «Has perdido la cabeza. Por esta mujer, por una aventura y un embarazo que ni siquiera sabemos si es tuyo». El puño de Miguel golpeó la mesa con tal fuerza que las tazas vacías saltaron. «Basta», ordenó. «Esto no se trata de Elena o del bebé. Se trata de que construimos un imperio sobre mentiras y cuerpos. Se trata de que mientras yo acumulaba millones, personas como Luisa Duarte pagaban el precio». Víctor lo estudió con incredulidad. «El accidente te cambió», dijo finalmente. El Miguel que conocía entendía cómo funciona el mundo. «El accidente me hizo ver lo que siempre estuve determinado a ignorar», respondió Miguel. «Ahora puedes unirte a mí para corregir esto, o puedes enfrentarme. Tu elección». La tensión en la habitación podía cortarse con un cuchillo. Elena permanecía inmóvil, su mano protectoramente sobre su vientre. Nando observaba el intercambio con fascinación apenas disimulada. «Vas a arrepentirte», advirtió Víctor mientras recogía su maletín. «El consejo no aceptará esto sin luchar. Estoy contando con ello», respondió Miguel con una sonrisa tensa. Cuando la puerta se cerró tras Víctor y sus abogados, el silencio invadió la habitación. Elena se acercó lentamente a la mesa, revisando los documentos. «¿Por qué?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Por qué arriesgarlo todo así?». Miguel rodó su silla hasta quedar frente a ella. «Porque llevo toda mi vida construyendo un imperio, sin darme cuenta de que estaba perdiendo mi alma en el proceso», confesó. «Porque estoy cansado de ser el villano en esta historia». Elena lo estudió,
buscando signos de falsedad o manipulación. «Te costará millones», advirtió. «Tengo millones», respondió él con una sonrisa triste. Lo que no tenía era paz, o una razón real para levantarme cada mañana. Nando carraspeó incómodamente. «Creo que iré a ver qué hay en el refrigerador», murmuró, escabulléndose discretamente. Solos por fin, Miguel tomó las manos de Elena entre las suyas. «No espero que me perdones», dijo con voz ronca. «Ni siquiera espero que me creas. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase con nosotros, voy a hacer lo correcto. Por Luisa, por todas las víctimas, y por nuestro...» Hijo, algo cambió en la mirada de Elena. No era perdón, no todavía, pero quizás el primer destello de algo que podría algún día convertirse en confianza. La mañana siguiente amaneció con los titulares que Miguel esperaba. Heredero del Grupo Valente denuncia irregularidades. En Hospital Central. Las acciones se desplomaron. Su teléfono no dejaba de sonar con llamadas de inversionistas furiosos, periodistas hambrientos de detalles y abogados ofreciendo representación. Miguel ignoró todas las llamadas. En cambio, pasó la mañana en una videollamada con el fiscal general, entregando pruebas y ofreciendo su testimonio completo. Al mediodía, el mundo exterior parecía arder, pero dentro del apartamento reinaba una extraña calma. Elena revisaba tranquilamente unos exámenes médicos, mientras Nando preparaba torpemente un almuerzo improvisado. «¿Estás bien?», preguntó Elena, observando cómo Miguel contemplaba la ciudad desde la ventana. «Sorprendentemente sí», respondió él. «Es como si me hubiera quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que cargaba». Un trueno retumbó en la distancia. Nubes de tormenta se acumulaban sobre São Paulo, presagiando un diluvio inminente. «Va a llover», observó Elena, acercándose a la ventana. Como aquella noche, Miguel la miró, recordando su primer encuentro en la clínica rural, las tormentas, literales y metafóricas que habían atravesado desde entonces. «Voy a salir», anunció repentinamente. «Hay algo que necesito hacer». «¿Con esta tormenta?», preguntó ella preocupada. «No creo que sea prudente en tu condición. Algunos asuntos no pueden esperar», respondió enigmáticamente. 3 horas después, la lluvia caía con furia sobre la ciudad cuando Miguel finalmente localizó a Elena en el Parque Ibirapuera. Estaba sentada bajo un kiosco abandonado, contemplando la lluvia, exactamente donde Nando había sugerido que podría encontrarla. Miguel avanzó bajo la lluvia, su silla eléctrica protestando ante la humedad, pero determinado a llegar hasta ella. El barro dificultaba su avance, pero cada centímetro ganado era una victoria. Elena lo vio acercarse, sus ojos abriéndose con sorpresa y preocupación. «¡Estás loco!», exclamó cuando finalmente llegó a su lado, empapado y jadeante. «Podrías haberte lastimado. Necesitaba encontrarte», respondió intentando recuperar el aliento. «Necesitaba decirte algo que no podía esperar». La lluvia formaba cortinas plateadas alrededor del kiosco, aislándolos del mundo exterior. El cabello de Elena se había soltado de su habitual coleta, cayendo en ondas húmedas sobre sus hombros. «Te escucho», dijo ella cruzándose de brazos. Miguel tomó aire, buscando las palabras adecuadas. «Hoy presenté mi testimonio contra el Grupo Valente», comenzó. «Mi propio nombre está en los documentos incriminatorios. Voy a enfrentar las consecuencias legales de mi negligencia». Elena lo miraba con incredulidad. «¿Te estás entregando?», preguntó atónita. «¿Por qué?». «Porque no puedo pedirte que confíes en mí si no estoy dispuesto a limpiar mi nombre». «¿Ta de verdad?», respondió con sencillez. «No quiero que nuestro hijo crezca con un padre que escapó de su responsabilidad». «Miguel», susurró ella, las palabras abandonándola. Él se acercó más, tomando sus manos entre las suyas. «No sé qué pasará ahora. Probablemente enfrente años de litigios, pérdidas financieras. Incluso podría ir a prisión», admitió. «No sería justo pedirte que compartas esa carga conmigo». Contra todo pronóstico, Elena sonrió. «¿Y cuándo ha sido justa nuestra historia?», preguntó con un destello de humor en sus ojos.
Caíste del cielo, literalmente, en mi vida. Te odiaba y te deseaba al mismo tiempo. Me fui sin despedirme y regresé embarazada. Miguel se encontró sonriendo también, a pesar de la gravedad del momento. No estoy pidiendo promesas, aclaró. Solo quería que supieras que, sin importar lo que decidas, voy a estar ahí para nuestro hijo. Y para ti, si me lo permites. Un relámpago iluminó el cielo, seguido por el estruendo de un trueno. La lluvia arreciaba, pero ninguno de los dos parecía notarlo. Miguel, en un gesto que le costó todo su esfuerzo físico, se levantó parcialmente de la silla, apoyándose en el barandal del kiosco. Tambaleante pero determinado, se arrodilló frente a Elena. «No tengo derecho a pedirte perdón», dijo, su voz quebrándose, «pero lo hago de todas formas». Elena lo observó, lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. Se inclinó hacia él, tomando su rostro entre sus manos. «Todavía hay mucho que sanar», susurró, «mucho que reconstruir». «Lo sé», respondió él, besando sus palmas con reverencia. «Y estoy dispuesto a intentarlo cada día por el resto de mi vida». La lluvia caía sobre ellos cuando sus labios finalmente se encontraron. No fue un beso apasionado ni desesperado como los anteriores. Fue un beso de promesas, de nuevos comienzos, de heridas que comienzan a cicatrizar. Elena se apartó ligeramente, apoyando su frente contra la de él. «Nuestro hijo pateó», susurró con una sonrisa. Miguel colocó su mano sobre el vientre abultado, sintiendo por primera vez los movimientos de la vida que habían creado juntos. La emoción lo abrumó, robándole las palabras. «Es fuerte», logró decir finalmente. Como su madre, Elena lo ayudó a regresar a la silla, sus manos gentiles pero firmes como aquella primera noche en la clínica. «Vamos a casa», dijo simplemente, y Miguel comprendió que no se refería al apartamento, sino a ese espacio intangible que habían comenzado a construir entre los tres, Elena, él y Nando. La lluvia continuaba cayendo mientras emprendían el regreso, pero por primera vez en mucho tiempo, ambos sentían que no huían de la tormenta, sino que caminaban a través de ella, juntos. 8 meses después, el sol de la tarde bañaba con luz dorada la pequeña clínica en las afueras de Heliópolis. Los niños jugaban en el patio recién pavimentado, mientras sus madres esperaban en la sala renovada. Un cartel provisional anunciaba «Clínica comunitaria, atención gratuita». Miguel observaba la escena desde su oficina. Su silla de ruedas había sido reemplazada por un bastón que raramente usaba, más por orgullo que por necesidad. El proceso judicial contra el Hospital Central continuaba. Miguel había evitado prisión gracias a su cooperación, aunque la multa impuesta por la corte consumió gran parte de su fortuna. No le importaba. El dinero restante había sido suficiente para establecer esta clínica en una de las zonas más vulnerables de São Paulo. «Señor Valente», interrumpió Roberto, el mismo enfermero de la clínica rural. «La doctora Elena necesita confirmar los pedidos de medicamentos para el próximo mes». «Dile que confío en su criterio», respondió sonriendo. Elena había recuperado su licencia médica tras la reapertura del caso de su hermana. La verdad finalmente había salido a la luz, y aunque nada traería de vuelta a Luisa, al menos su memoria había sido honrada con justicia. Miguel se levantó, apoyándose brevemente en el escritorio antes de enderezarse. La rehabilitación había dado resultados sorprendentes, atribuibles más a su terquedad que a la ciencia. Caminó por el pasillo, saludando al personal y pacientes. Era extraño cómo la vida daba vueltas. Hacía un año era un billonario frío. Ahora dirigía una pequeña clínica comunitaria y se sentía más rico que nunca. Al llegar a pediatría se detuvo. Elena estaba inclinada sobre un niño pequeño, examinando su garganta con gentil firmeza. A pocos metros, en un corralito improvisado, la pequeña Luisa jugaba con bloques de colores. Con 10 meses, era la viva imagen de su madre, excepto por los ojos oscuros, heredados de Miguel. Espiando otra vez, la voz de Nando lo sobresaltó. El chico, ahora oficialmente su hijo adoptivo, había crecido varios centímetros.
Vestía el uniforme del colegio privado al que asistía por las mañanas. Supervisando, corrigió Miguel. ¿Cómo fue el examen de matemáticas? Pan comido, respondió con orgullo. La profesora dice que podría estudiar ingeniería. ¿Terminaste la placa?, preguntó, cambiando de tema. Esta mañana, confirmó. Está cubierta hasta la inauguración, como pediste. La jornada continuó con su ritmo habitual. Pacientes entrando y saliendo, consultas, tratamientos, Elena corriendo de una sala a otra con energía incansable. Cuando el último paciente se marchó, Elena finalmente se detuvo, agotada pero satisfecha. 38 pacientes hoy, anunció, dejándose caer en una silla. Necesitamos otro médico. Lo tendremos el próximo mes, confirmó Miguel masajeando sus hombros. La doctora Ferreira aceptó unirse. ¿Cómo está nuestra pequeña? Roberto la está bañando. Ese hombre adora a Luisa casi tanto como nosotros. El nombre de su hija, elegido en honor a la hermana de Elena, siempre provocaba una mezcla de emociones. «Tengo algo para ti», dijo Miguel, extendiendo una pequeña caja. Elena lo miró con sorpresa. «Miguel, ya hablamos de esto». «No es un anillo», aclaró. «Ábrelo». Dentro había una llave antigua de bronce. «¿Qué es esto?» «La llave de tu nueva casa, bueno, nuestra casa, si quieres compartirla conmigo». «¿Finalmente compraste esa casa junto al parque?» «Mejor. Compré la vieja propiedad donde estaba la clínica rural. La he restaurado completamente». Los ojos de Elena se abrieron con sorpresa. «¿La clínica donde nos conocimos? ¿Por qué?» Miguel se arrodilló frente a ella. «Porque allí fue donde caí del cielo y encontré mi razón para vivir. Porque quiero que nuestra hija crezca donde pueda ver las estrellas, no solo rascacielos». «¿Y la clínica aquí? ¿Y Nando con su escuela?» «La clínica seguirá funcionando. Vendré 3 días a la semana. Nando puede elegir quedarse en el Punt Meisintus apartamento durante la semana o viajar con nosotros». Nando apareció con Luisa en brazos. La niña extendió sus brazos hacia su madre. «¿Ya le dijiste?», preguntó el chico. Le estaba explicando sobre la casa. «¿Tú sabías?», preguntó Elena sorprendida. «Yo supervisé la renovación», respondió con orgullo. «Incluso elegí el color de tu consultorio. Verde claro, como tus ojos». Elena abrazó a su hija sobrecogida. «Ustedes dos son imposibles», murmuró, con una sonrisa. «¿Cuándo podemos verla?» «Ahora mismo, si quieres, el coche está esperando». Los 4 salieron al frente de la clínica, donde una lona cubría la placa de entrada. El personal se había reunido discretamente. «¿Qué sucede?», preguntó Elena. «Es la inauguración oficial», explicó Miguel. «Aunque llevemos meses funcionando, nunca hicimos la ceremonia». Con un gesto indicó a Nando que procediera. El chico tiró del cordón que sostenía la lona. La placa de bronce pulido brilló. «Clínica Duarte Valente, para recomienzos reales». Las lágrimas corrían por las mejillas de Elena mientras leía una y otra vez el nombre de su familia, inmortalizado en aquel trozo de metal. «¿Te gusta?», preguntó Miguel, inseguro. En respuesta, Elena pasó a Luisa a brazos de Nando y besó a Miguel con una intensidad que hizo que los presentes apartaran discretamente la mirada. «Lo tomaré como un sí», murmuró él cuando se separaron. Personal aplaudió y alguien abrió champán. La celebración se extendió mientras el sol terminaba de ocultarse. Más tarde, camino al coche, con Luisa dormida en brazos de Miguel y Nando corriendo adelante, Elena se detuvo. «¿Todavía me quieres?», preguntó en voz baja. Después de todo, Miguel la miró bajo la luz del crepúsculo, maravillado de cómo esta mujer podía dudar de sus sentimientos. «Siempre fuiste tú», respondió, atrayéndola hacia sí. «Desde que abrí los ojos en aquella clínica y vi a la doctora más testaruda regañándome, siempre serás tú». Sus labios se encontraron en un beso suave, lleno de promesas. Nando carraspeó teatralmente. «Si ya terminaron, Luisa necesita su cama y yo muero de hambre», comentó con fingida exasperación. Riendo, caminaron hacia el vehículo, donde su hijo adoptivo los esperaba. Mientras el coche se alejaba,
Elena apoyó su cabeza en el hombro de Miguel, contemplando a su hija dormida y a Nando tarareando distraídamente. No era el final feliz que había imaginado. Era algo mejor. Un nuevo comienzo. Uno real, con cicatrices e imperfecciones. Pero sobre todo, con amor suficiente para sanar incluso las heridas más profundas. Y mientras la ciudad quedaba atrás y los primeros árboles aparecían en el horizonte, Elena supo con certeza que habían encontrado, contra todo pronóstico, su verdadero hogar, el uno en el otro.